nos resultaría impensable hoy en día diseñar productos que no fuesen usables. Desde que Henry Dreyfuss popularizó la necesidad de incluir los factores humanos en diseño, tener en cuenta para quién diseñamos no es algo que se suele cuestionar. La usabilidad desembarcó en el diseño digital a finales de los años 80, cuando Apple lanzó el primer Macintosh. El primer ordenador con una propuesta centrada en las personas que funcionaba por la manipulación directa en lugar de líneas de comandos para ejecutar tareas concretas. Históricamente, las interfaces siempre habían puesto la tecnología al centro del proceso de diseño, en vez de poner a las personas. Los usuarios tenían que aprender un lenguaje muy parecido a lo que los desarrolladores utilizaban para construir el software. La metáfora de la oficina que introdujo Apple le dio la vuelta a las cosas y propició que los ordenadores, al ser más accesibles, llegasen a las casas de cada familia. La dimensión humana aportó un enorme valor a los productos, haciendo que fueran más fáciles de usar. Como decía Maslow, una vez cubiertas nuestras necesidades básicas, es decir, que nuestros deseos estén satisfechos, siempre empezaremos a buscar algo más. La usabilidad, poco a poco, se había convertido en sinónimo de ausencia de malestar, tanto físico como cognitivo, sin aspirar a nada más que no fuese simplificar lo más posible esa relación entre persona y máquina. La dimensión humana se estaba reduciendo a un conjunto de variables técnicas, una fórmula para no sobrecargar nuestras capacidades de procesamiento, algo limitante y deshumanizante. Las personas no somos un conjunto de datos fisiológicos. Sentimos, tenemos miedos, esperanzas, sueños, aspiraciones. Desarrollamos vínculos emocionales con las personas, pero también con los objetos. La usabilidad debería ser la clave para hacer productos más placenteros. A menudo, los productos son vistos como herramientas que nos ayudan a ejecutar una tarea, pero los productos no son simples herramientas, son objetos vivos con los que establecemos relaciones. Los productos son objetos que nos provocan emociones, nos pueden hacer sentir felicidad, rabia, orgullo o vergüenza, nos pueden hacer sentir seguridad o provocarnos ansiedad. Los productos nos empoderan, nos mosquean o nos maravillan, tienen una personalidad. Piensa en un producto que amas. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Puede que te dé placer sensorial, ya sea su tacto suave, o que huela bien, o que te haga sonreír cuando lo usas. Puede también que te dé placer intelectual, o que los valores que ese objeto representa se alineen con los tuyos y te enorgullezca usarlo. La diferencia entre un producto que amas y un producto que te da igual tiene mucho que ver con lo placentero que nos resulta. En producto digital, a menudo ese placer surge de pequeñas interacciones que apelan a nuestras emociones y provocan el flechazo con el producto. Su manera de hablarnos, su personalidad. Las microinteracciones son un breve momento en el que un producto se comunica con la persona que lo usa. Son el alma de los productos, breves instantes que nos cautivan y nos producen un placer sensorial y psicológico. Las microinteracciones no son algo reciente que nació con el diseño de interacción en los productos digitales. Nacieron con los objetos físicos y son parte de nuestro día a día desde hace muchísimo tiempo. Es algo tan normalizado que muchas veces pasa desapercibido. Nos cuentan el estado de algo, nos dan feedback, nos avisan o nos demandan atención. La historia del diseño de interacción y la interacción persona-ordenador son también la historia de las microinteracciones. Todas esas pequeñas cosas con las que interactuamos sin pensarlo, todos los días en nuestros ordenadores y dispositivos móviles. Guardar un documento, organizar archivos en carpetas o conectarse a la red Wi-Fi. Todos estos son pequeños momentos que alguien en algún momento ha tenido que diseñar. Incluso interacciones básicas como hacer scroll o abrir ventanas son acciones que han sido pensadas y diseñadas. El avance de la tecnología ha creado nuevas oportunidades de interacción, nuevos gestos, nuevas maneras de relacionarnos con los dispositivos.
Piensa, por ejemplo, en la barra de scroll, una microinteracción que nació de la necesidad de navegar el contenido en las pantallas y que fue afinándose según la tecnología y la necesidad del momento cambiaban. Bravo fue el primer software de edición de documentos del tipo What you see is what you get. En castellano, lo que ves es lo que obtienes. Es decir, un concepto aplicado a procesadores y editores de texto con formato que permitía visualizar un documento mostrando directamente el resultado final, a menudo el resultado impreso. En Bravo había una versión bastante primitiva del scroll, pero esta microinteracción fue poco a poco refinándose cuando, a finales de los años 70, en Xerox PARC desarrollaron un nuevo lenguaje de programación llamado Smalltalk. En Smalltalk el scroll era bastante más fluido y funcionaba píxel a píxel en lugar de línea a línea como pasaba en Bravo. Según los documentos empezaron a crecer y se hacían cada vez más largos, se añadieron flechas a las barras de scroll para poder saltar al final del documento y no tener que pasar por el documento entero. Unos tooltips te indicaban tu posición exacta en cada momento. Pero la verdadera revolución llegó con las pantallas táctiles, los trackpads, los dispositivos móviles que nos hicieron repensar la manera de navegar el contenido. Cuando Apple lanzó el iPhone, esa nueva manera de interactuar con el dispositivo directamente con tus manos provocó un cambio en el patrón de scroll que rompió con el paradigma anterior. Siguiendo el desplazamiento natural de los dedos por la superficie del smartphone de abajo a arriba. A partir de ese momento, esa manera más natural de navegar los contenidos se uniformó al resto de dispositivos de Apple para que tuviesen el mismo comportamiento en todas las plataformas. Las microinteracciones siguen evolucionando. Como decíamos al principio, no solo los productos digitales tienen interacciones. Las primeras microinteracciones nacieron con los primeros dispositivos electrónicos. Radios, lavadoras, surgieron todas de la necesidad de los objetos darnos feedback sobre su estado, de comunicarnos cosas con botones, palancas, luces LEDs o sonidos. El diseñador Bill DeRucci decía en su charla The History of the Button, que el botón fue la invención más importante del siglo XX que realmente cambió la manera en la que percibimos e interactuamos con el mundo. El botón significaba por primera vez que el resultado de una acción de un movimiento humano puede ser completamente diferente del movimiento que crea el botón en sí. Apretar un botón podía desencadenar un montón de acciones diferentes y no directamente relacionadas con el objeto físico. A veces también se conseguía desde la distancia, como el primer mando a distancia para la televisión desarrollado por la CNET Radio Corporation en 1950. Los botones volvieron al movimiento abstracto, así como la intención. Las acciones se estaban volviendo abstractas ya antes del nacimiento de las interfaces gráficas de usuario. El crecimiento de la tecnología aceleró esa tendencia hacia lo abstracto. Nuevos dispositivos hicieran que fueran necesarias más microinteracciones y esas microinteracciones controlaban acciones cada vez más abstractas. Encender la luz, por ejemplo, sincronizar datos entre dos dispositivos, un concepto que nos resulta bastante familiar hoy en día, pero difícil de relacionar con nuestro entorno, pues no tiene ninguna analogía con el mundo físico, tal y como lo conocemos. Es curioso ver cómo, en este avance tecnológico hacia la abstracción, nos resulta imprescindible relacionar los espacios digitales con los espacios físicos. ¿Cómo trasladamos las analogías de lo que conocemos y lo que experimentamos en nuestro día a día a entornos nuevos y los dotamos de materialidad para hacerlos más entendibles y más cercanos a nosotros?